Sí. Bueno, Argentina tiene una larga trayectoria en investigación en salud y no es casual que para Latinoamérica es el único país que tiene premios Nobel en materia de ciencias y particularmente en salud. Históricamente, Argentina tuvo una participación importante en la producción científica general, ocupando en algunos casos el primer lugar en producción de artículos en materia de salud a nivel latinoamericano, con una tendencia creciente en la participación a nivel mundial también. Nuestros recursos humanos han estado muy bien formados y capacitados siempre, principalmente gracias a las universidades argentinas, al acceso gratuito a la educación superior, y esto requiere hoy un fortalecimiento desde varios puntos de vista, principalmente en los mecanismos de incentivo y promoción de la investigación, poner a disposición no solo incentivos monetarios, sino también en cuanto a las líneas, por ejemplo, la promoción de la investigación en salud pública, que es muy importante para la mejora continua de los procesos de atención de los pacientes, y la investigación clínica también para poner a disposición el conocimiento en la atención específicamente, en la calidad de los equipos de salud. Todo esto hace que nos propongamos, por ejemplo, revisar de incorporar los aspectos de investigación dentro de las carreras profesionales o dentro de las etapas de formación como son las residencias, y también con un concepto, con un criterio de equidad federal, de equidad entre todas las provincias, evitando un poco la concentración histórica en los grandes centros académicos o de servicios de salud del país, y facilitar a las provincias o a las regiones que menos capacidades tienen el acceso a esos beneficios. Las líneas principalmente son esas, y en relación a las políticas nacionales de ciencia y tecnología entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Salud, es lograr que la investigación deje de estar concentrada en los ámbitos biomédicos básicos y pase a las etapas de transferencia hacia la clínica y la salud pública, para que toda esa inversión que se está realizando tenga un impacto en la calidad de vida de la población. Ahí el problema principalmente creo que tiene que ver con los mismos mecanismos de promoción que existen. El hecho de que la mayor parte del financiamiento, que puede ser en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con los instrumentos, con el CONICET, o a través de las becas Carrillo Nativia, como ocurre en el Ministerio de Salud, son convocatorias abiertas que hacen que los investigadores propongan sus trabajos de investigación, los evaluadores expertos definan la calidad metodológica del trabajo y de acuerdo al puntaje se le asigne financiamiento o no. Esto hace que el gobierno de la investigación esté situado en los propios investigadores y no en una política general de prioridades que tenga que ver, en el caso de salud, con las necesidades reales de la población. Entonces, esto tiene su origen, digamos, en la transparencia de las convocatorias, en poder asegurar que los investigadores tengan igualdad de oportunidades. Pero esto no funciona así en la vida real, primero porque no todos los investigadores tienen el mismo acceso al conocimiento o a una institución con la calidad metodológica para realizar sus trabajos, y por otra parte a que no haya líneas oficiales, o sea es decir, que no sea una actividad, por decirlo, endogámica del propio sistema científico-tecnológico, sino que tenga que ver con las políticas nacionales o provinciales sanitarias. Entonces, cuando logremos encontrar ese punto de equilibrio entre el cual los investigadores, uno ayude a que, o sea, seguir ayudando a que investiguen, pero también que investiguen en las cosas que se necesitan. En esa materia, digamos, hay muchas líneas, pero lo importante es tener en claro qué priorizar. Uno de los mecanismos, con qué mecanismos poder priorizar, que es otra dificultad, ¿no? Porque enfermedades hay miles de enfermedades y todas requieren no solo de nuevos conocimientos, sino también de la revisión permanente de los conocimientos ya existentes, porque pueden modificarse. En ese sentido, el mundo, digamos, la sociedad mundial como organización, que ha tendido a fortalecer los aspectos económicos y se ha desarrollado mucha investigación para nuevos medicamentos o nuevas tecnologías, pero que tienen que ver con una finalidad económica, comercial,
que por lo tanto está fuertemente predeterminada a ser útil a los países desarrollados o los que tienen mayor dinero para financiar después los productos de esa investigación, cosa que claramente no ha sucedido con lo que hoy se denomina enfermedades descuidadas, que son enfermedades que afectan principalmente a países pobres o poblaciones pobres, como puede ser tuberculosis, chaga, leishmaniasis, lepra, que el mercado ha abandonado por carecer de utilidades económicas. Entonces hay como una especie de concierto mundial, acuerdo, digamos, entre los distintos gobiernos a que el Estado no debe descuidar ese tipo de situaciones que el mercado ha descuidado por la dinámica del desarrollo global. Entonces nuestras prioridades del Ministerio de Salud en conjunto con, como decía antes, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, están destinadas a cubrir esas vacancias, digamos, en lo económico y financiando o priorizando este tipo de enfermedades. Bueno, en ese sentido me refiero primero a investigación. La incorporación o el fortalecimiento de la investigación en el proceso educativo, tanto de pregrado como el de posgrado, implica la adquisición de habilidades en cuanto al método de trabajo. Debido a que la rigurosidad del método científico, si uno lo incorpora en la práctica, no es solo la adquisición de conocimientos para poder realizar el trabajo mejor, de los conocimientos que genera la investigación, sino también el método de la evaluación de los pacientes, por ejemplo. Cumplir una especie de rigurosidad científica en la evaluación de un paciente, de los antecedentes, del examen físico, de los exámenes complementarios, que conduzcan al mejor diagnóstico posible y a las mejores elecciones terapéuticas. O sea, ese es el aporte de la investigación. Y por eso es importante, digamos, fomentarla en el ámbito del pregrado y del posgrado. Con respecto al modelo de médico que necesitamos hoy en día, es claramente, por una parte, el impulso que todos hemos pasado en la época de ser estudiantes de la facultad, es siempre la aspiración a trabajar en los lugares de mayor alta tecnología o mayor complejidad, o sea, las terapias intensivas. Siempre un poco sentimos ese desafío, pero la realidad cotidiana es diferente. En el ámbito sanitario, de la salud pública, la inmensa mayoría de los problemas de salud son problemas o crónicos o agudos, pero de resolución en un ámbito ambulatorio. Y eso influye mucho en la distribución de los profesionales. El hecho de que tengamos alta concentración en donde hay grandes hospitales y poca cantidad o poco recurso humano en los espacios donde más se lo necesita, que son las áreas suburbanas, rurales, periféricas, donde la población también se enferma y no tiene el mismo acceso, o sea, hay inequidad en el acceso a los servicios de salud. Entonces sería importante tener una especie de conciencia social en los médicos, ya desde la época de ser estudiante, o en los equipos de salud en general, a atender y a distribuirnos atendiendo todas las necesidades de la población y no concentrarnos en la alta tecnología o en los servicios críticos. Ese es uno de los puntos más importantes, digamos, que muchas facultades, por supuesto, esto lo vienen discutiendo y son conscientes. Y el último punto que yo observaría es la sociedad de consumo, o sea, el impacto que tiene el consumismo, el hiperconsumismo en cualquier profesión, que hace que cualquier profesional busque los espacios de trabajo que le ofrezcan mayores réditos económicos, financieros, incluso por encima de lo que puede ser la vocación o la necesidad del sistema mismo. O sea, el hecho de que en los sistemas de pago y resarcimiento económico tiene que ver en la utilización de tecnologías, o sea, o cirugías o tecnologías que reporten más beneficios económicos, eso influye en la elección de las especialidades posteriores. Uno de los fenómenos que observamos a nivel de las residencias nacionales, que cada año se concursan 2.000 cargos que financia el Ministerio de Salud de la Nación, que el Consejo Federal de Salud ha definido como que la mayor parte de esas becas o financiamientos o residencias tienen que ir a las áreas básicas, como pediatría, ginecología obstetricia, clínica médica. Sin embargo, uno observa que hay poca cobertura y poco interés de los profesionales recién recibidos en cubrir esas áreas básicas y hay siempre mayor tendencia a la especialización.
todo lo cual lleva, digamos, a que nos falten profesionales en las áreas en que más se necesitan. La atención de la salud ha sido una facultad nunca delegada por las jurisdicciones, por las provincias al gobierno nacional. Los servicios, el financiamiento y la coordinación, como así también la cobertura de los cargos, son responsabilidad de las provincias, y en lo cual el Ministerio de Salud lo que trata es de coordinar un poco la discusión y los esfuerzos de cómo lograr un acceso igualitario. Las herramientas en la mayoría de los casos son financieras. Esto hace de que los ministros de salud o los gobernadores de las provincias definan que para poder cubrir los cargos más periféricos o en los lugares más aislados tengan que ser mucho mejor remunerados. Eso implica entonces una cuestión diferencial en los salarios de las personas que trabajan en los lugares periféricos versus las que trabajan en lugares centrales. Y después son los mecanismos un poco de poner a disponibilidad de los profesionales de salud cargos que implican no solo el salario, sino también la vivienda, el traslado y el trabajo en red, porque el otro problema no es solo lo financiero, sino el médico, el profesional de salud que se siente muy aislado, a lo mejor con un conocimiento o una capacitación no suficientemente desarrollada, y que si tiene problemas para atender las cuestiones cotidianas, las demandas cotidianas de consulta, a lo mejor no hay grandes dificultades, pero cuando los pacientes se complican y requieren una derivación, se requiere el establecimiento de una red de servicios entre los niveles más periféricos, el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, el de mayor complejidad, que funcione adecuadamente, con medios de transporte y de comunicación, de referencia y contrarreferencia, para que el médico además no solo se sienta contenido o interesado financieramente, sino también desde el punto de vista profesional, de la práctica profesional.